una amiga incluso de este programa. Y porque mañana, 19 de diciembre, día importante si la hay, 19 de diciembre, ¿qué día? Hablando de 2001, van a realizar los representantes de Verdad y Justicia Santa Fe un pedido ante la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa para que se investigue a los fiscales de jefas del MPA. Digo que se investigue porque las denuncias están y son por decenas y que no se han tocado en mucho tiempo y que creo que hoy a partir, no sé si todos manejan, pero a partir de la situación en que se dio en Reconquista una situación con el juez Santiago Venegas, me parece que tiene hoy una actualidad importante. ¿Cómo anda, Fernanda? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por considerarme amiga y por recibirme siempre tan amablemente. A ver, ¿de qué se trata de esto? Este, mm, ¿Por qué ahora también? ¿Y qué es lo que van a reclamar? ¿Y quiénes son también los representantes de Verdad y Justicia de Santa Fe? Bien, esto que estalló ahora en Reconquista, bueno, Mm, tomó estado público y una dimensión importante, pero la verdad es que hay un grupo de familias en Santa Fe que viene hace muchísimo tiempo, te sí. diría yo, desde el año 2018-19, nucleándose a partir de una realidad que es invisibilizada por Ujú, la sociedad, por los medios, por la justicia, y que tiene que ver con los procesos a los que se ven sometidas muchas personas, los procesos judiciales de investigación a los que se ven sometidos muchas personas acusadas de delitos de abuso sexual o de violencia de género, que se reconocen inocentes y sus familias también los apoyan y los defienden y reclaman su inocencia, pero el proceso de investigación al que han sido sometidos ha sido absolutamente sesgado, ujú, ha vulnerado sus derechos a defensa y en muchos casos ha estado atravesado por faltas graves, diría yo hasta delitos de parte de los fiscales que llevaban adelante las investigaciones. Muchos ujú, casos han tomado estado público, como la desaparición de las cámaras en el caso del profe Darío Céspedes, ujú, ¿no? Situaciones muy graves que a pesar incluso de tomar dimensión pública en algunos casos, permanecen sin ningún tipo de respuestas por parte de las autoridades del MPA, como así tampoco de la Cámara de la Comisión de Acuerdo de la Legislatura, que es quien ujú, debe investigar todas estas situaciones y responsabilidades del órgano acusador, ¿no? mm, Durante todo este tiempo, muchas de estas familias han estado presentando frente a la legislatura y en la comisión de acuerdo denuncias documentadas por cada uno de estos hechos, y año tras año, a fin de año, se vuelven a concentrar frente a la legislatura pidiendo, reclamando que se investiguen las denuncias presentadas, situación que hasta el momento no ha ocurrido, ¿no? Y las mm. denuncias se siguen acumulando año tras año y se van sumando situaciones de gravedad institucional muy grande, porque no solamente están afectando el derecho a defensa y la posible inocencia de una persona que es sometida a un proceso judicial, sino que también están socavando la credibilidad del sistema de justicia, ¿no? Ujú. Lo cual para toda la sociedad debería ser realmente una preocupación muy grande y para el Estado, por supuesto. Así que bueno, Sí. en esta ocasión volvemos a encontrarnos. Nosotros a partir de nuestra situación particular también conocimos a este grupo de familias, eh, que no solamente son de la ciudad de Santa Fe, sino que son de la ciudad de Rafaela, de Reconquista, de María Mm, Juana, de Esperanza, de muchas localidades del interior. Algunas pueden acercarse hasta Santa Fe en estos encuentros y otros no, pero todos están de alguna manera acompañándose y apoyando este pedido a los legisladores para que, bueno, para que de alguna manera puedan garantizar el acceso a la justicia de todos. claro, una de las cosas que también por ahí en este aprendizaje que todos tenemos de ciertas cuestiones, es que, claro, se puede ubicar uno en el tema del el Ministerio Público de la Acusación, en un sistema absolutamente joven, más allá que uno diga, oh, hace un montón que está, no, no, es relativamente joven porque cambió el paradigma de la investigación judicial, pero también es cierto que acá hay un sistema
porque son también, en el caso de los fiscales, por ejemplo, de jefas, en este caso de la unidad de género, pero también son jueces que habilitan esas prácticas, que la han habilitado. Y en el caso, por ejemplo, que yo rápidamente voy a tratar de explicarlo, en el de Santiago Venegas, que es un juez de Reconquista que se quebró directamente en medio de una audiencia, explicando que había sido apretado para realizar una serie de allanamientos por parte de la fiscal, sobre todo, Alejandra del Río Ayala, porque es un personaje bastante conocido en estas cuestiones. O sea, que este juez le dijo no. O sea, entonces es todo el sistema, digo, que el que está... Y hoy que estamos hablando de reforma constitucional, la verdad es que hablar de un organismo para controlar la labor de los fiscales, de los jueces, etcétera, etcétera, sin resolver esto que están planteando ustedes, que son la cantidad de denuncias que hay en la Comisión de Acuerdo de la Asamblea Legislativa, me parece que es importante hacerlo. Me parece que es muy importante. Y es un sistema que vos misma estuviste viendo cómo se trata, por ejemplo, a los chicos a la hora de revictimizarlo también o victimizarlo directamente si no lo fueron como víctimas, ¿no? Sí, sin dudas, la cantidad, o sea, digo, creo que se ha de alguna manera justificado, normalizado que cualquier práctica es aceptable con tal de lograr la condena de un supuesto abusador en estos casos, ¿no? Porque la mayoría de estos casos tienen que ver con delitos de orden sexual, en donde parece que la cruzada por lograr la justicia justifica cualquier medio, ¿no? Y en esto tenemos que ser conscientes de la gravedad de que consideremos que aunque una persona pueda ser culpable, se justifique para obtener su condena cualquier medio ilegal de obtención de pruebas o de tergiversación o de omisión o de fabricación o de presión sobre determinados testigos o sobre los mismos miembros del Poder Judicial, ¿no? Que es una práctica que se ha ido instalando y naturalizando en el proceder de esta unidad fiscal. Y es gravísimo, ¿por qué? Porque en este tipo de delitos donde se le da tal relevancia al testimonio de la posible o supuesta víctima, ¿por qué? Porque son delitos que a veces son muy difíciles de probar. Es gravísimo que se le quite toda fuerza a la defensa, ¿no?, del imputado, que deberían ser las dos situaciones, la protección de la víctima y la defensa del acusado, deberían tener la misma garantía dentro del proceso judicial, ¿no? Y aquí lo que sucede es que se vuelca toda carga probatoria al relato de la víctima y se obstruye toda posibilidad de defensa, ¿no? Esto es realmente gravísimo. Sí, porque, digo una cosa... Porque es de alguna manera, perdón, Pablo, pero el abuso de poder del órgano acusador en este tipo de procesos es gravísimo, ¿no? Sobre el derecho de la defensa. Sí, aparte, yo creo que hay una demagogia generalizada en los funcionarios de los tres poderes, porque, por ejemplo, estaba leyendo lo que es la habilitación de la ley que, habilita la reforma constitucional y habla de protección a las víctimas en el proceso. Y claro, y ya ahí te das cuenta que hay una demagogia, del diccionario, porque si están en un proceso no son víctimas hasta que se demuestre que son víctimas y no es culpable hasta que se demuestre que es culpable. Entonces, creo que hay una cuestión de, ¿cómo decirte?, que la justicia no puede estar pensando en la tribuna. O sea, no puede estar a ver si esto va a caer bien, si esto no va a caer bien, a ver quién me va a escrachar, ¿no? Porque la verdad es que yo conozco y sé, y también hemos charlado, hay jueces que están presionados. Ahora, también el juez es culpable, es responsable de que a ver, si vos estás presionado, imagínate un ciudadano común. No, eso está pasando, pero tampoco se los puede justificar. Porque yo digo que hay que tener en cuenta también cómo se venían comportando y cómo se comportan los fiscales en este tema, que es muy difícil de probar, porque es así, es muy difícil de probar, el tema de abusos sexuales y etcétera, pero también de los jueces y también de la comisión la comisión de acuerdo de la Asamblea Legislativa, porque hay denuncias que llevan 4 o 5 años, como vos decís, y que no se mueven. Sí. Y yo creo que en esto hay creo que también una concepción errónea de lo que significa investigar, ¿no? Claro. Porque se cree que someter a la investigación
a una persona que denuncia o a al contexto familiar de la persona que denuncia, es revictimizar, ¿no? Sin embargo, se somete a los niños víctimas de estos procesos a un sinnúmero de instancias sin el menor resguardo, que lejos están de pretender no revictimizarlos, ¿no? Cuando de obtener una prueba se trata. Entonces, por un lado, se niega toda pericia o instancia de investigación a favor de los acusados, pero sin embargo, cuando se trata de obtener el relato de un niño, contraviniendo cualquier tipo de recomendación de las guías de buenas prácticas de UNICEF o de la ley provincial o del mismo protocolo provincial al que adhirió el MPA, al que desconoce absolutamente en sus prácticas, no se escatiman intervenciones o exposiciones de los niños a los fines de confirmar una acusación. Entonces, realmente la manera en que se lleva adelante el proceso judicial, al antojo, si se quiere, o al capricho de la unidad fiscal que lo investiga, y de una manera absolutamente tendenciosa, realmente hace imposible la defensa ante un tipo de caso, ante una denuncia de este tipo, ¿no? Entonces es tremendo pensar que de todos los condenados que existen en nuestra provincia, y que son muchísimos condenados por delitos sexuales, tengamos que pensar que muchos pueden estar erróneamente condenados bajo estos procesos absolutamente sesgados y corruptos en algunos casos, ¿no? Y vos decís, es difícil de probar. En realidad hay denuncias muy contundentes, con pruebas acerca de estas cosas que estamos remarcando, y sin embargo, a pesar de esa contundencia, no son tomadas por la Comisión de Acuerdo. ¿Y por qué no? Perdón, una consulta muy breve, Fernanda. ¿Y por qué, o en tu opinión, en tu pensamiento, tuviste que meterte en todo este mundo por una cuestión que ya todos sabemos? Sí, que el caso de Juan, ni más ni menos que por algo muy personal. ¿Por qué crees que ocurre esto que vos decís, la Comisión de Acuerdos no lo está tomando? A ver, es un clima de época, es difícil. Sabemos que hubo, por ejemplo, en el caso de Reconquista, creo que lo nombramos con Pablo, y si no lo nombramos, bueno, hubo algunas dudas sobre el accionar de la jefa de los fiscales, sobre la doctora de Río Ayala. ¿Por qué vos, que no venís del palo, entendés que ocurre esto? Yo creo que es una conjunción de factores. En primer lugar, creo que la sola denuncia a los familiares y a los damnificados nos descalifica para cuestionar los procesos con los cuales se nos investiga. Entonces no somos legítimos a la hora de reclamar, ¿no? Somos absolutamente invisibilizados en este tipo de causas. De hecho, somos deslegitimados aún frente a los daños colaterales, como por ejemplo la violencia que recibimos los familiares, como ha ocurrido en mi casa con el incendio y la vandalización. Ese hecho no tuvo ninguna repercusión judicial y tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la invisibilización que se le da a este tipo de hechos cuando los damnificados son los acusados de este tipo de delitos. Creo que en primer lugar es eso. A nosotros particularmente nos ha costado mucho, a pesar de las pruebas contundentes que tenemos, poder ser escuchados por un sinnúmero de responsables políticos e institucionales durante estos 3 años, porque hay un cierto temor, creo, a manifestarse a favor de una persona supuestamente culpable de un delito de abuso, ¿no? Entonces, desde ese lugar, creo que también hay una incapacidad para entender que no se trata de defender a una persona, sino de garantizar procesos, que esos procesos deben estar garantizados para todo ciudadano, aún para aquellos que son responsables de los hechos de los que se lo acusa. Creo que eso es un gran error, ¿no? Pensar que cualquier persona, solo por ser sospechada, no es merecedora de un proceso justo, o aunque sea culpable. Entonces, desde un lugar, creo que el primer lugar es ese, ¿no? Que no somos legítimos para reclamar. Y que de hecho la invisibilización que se le ha dado a este grupo de familias que viene hace tantos años reclamando es una prueba cabal de esto. Y por otro lado, creo que en este como ha pasado en todos los temas sociales importantes, en este péndulo de la sociedad, de que se ha pasado de no creerle a una víctima cuando hace una denuncia, y que haya tenido que atravesar por miles de instancias de revictimización hasta lograr acceder a la justicia, pasamos a darle tal valor probatorio a un relato que nadie se anima a cuestionar que ese relato pueda no ser cierto, o que el proceso o que ese acusado pueda no ser culpable. Sí, lo cual, perdón, Fernanda, lo cual deslegitima
eventualmente, como vos dijiste, a quien realmente ha sido víctima y que fue revictimizado. Digo, lo Sin cuento duda. a título personal por una cuestión familiar. Digo, como hubo una persona que tal vez en algún momento, nos reímos con Sol porque creo que ibas por ahí, Sol. Iba por ahí, sí. Completalo vos, digo, pero esto... No, que se banaliza Claro. a quienes denuncian, o sea, Claro, porque también verdaderamente. las La malas víctima. investigaciones hacen que quienes fueron culpables, quienes pudieron haber sido culpables, también gocen de esa mala investigación para para Sí, pasar como exactamente. inocente, ¿no? Sí, sí. No, Hay sin algo duda, sí. ante los recursos escasos que sabemos Claro. que son escasos del Estado y la justicia para proteger, amparar y resguardar las verdaderas víctimas, teniendo la magnitud de denuncias que se tienen de este tipo de casos y de causas, es imposible que el Estado esté disponible para las verdaderas víctimas, ¿no? Ya estamos sobre las noticias. Yo quería, para que no parezca todo como una cuestión así como global, general, hay una cosa que acá, por lo menos a mí me sorprendió mucho y en ese momento la audiencia también, cuando se dio el caso de Juan y de Juan Trigatti, tu esposo, Sí. en el caso de el Jardín del Ceferino Namucura, se sometió a una serie de, no digo, pero de interrogatorios a nenes o niñas y niños de 5 o 6 años. Y vos explicaste, para que se sepa de qué estamos hablando concretamente, cómo fue ese tratamiento y cuántas veces en un día tuvo que ver a un profesional y a un médico, por ejemplo, uno de los chicos que aparecía como que había sido víctima de esto. Sí, es así y creo que a veces es muy difícil poder, a personas tal vez que tampoco están formadas en cómo debe abordarse estos temas tan complejos, poder mostrar por qué está mal esto, ¿no? ¿Por qué está mal que si una todavía releo la denuncia que dio origen a toda esta causa de Juan y no puedo creer cómo se dio intervención de una manera tan errónea a una denuncia que decía en la misma declaración de la madre que ya había ido a 2 hospitales, que la niña no le decía nada, que los hospitales le decían que no había abuso y que la niña relataba otra cosa, y que a pesar de que ella relata esto en la denuncia, cuando la denuncia es tomada y llega a la fiscal ordena que la revise un tercer médico, policial, varón, que la hisopa a la niña, o sea, no sé si entendemos lo que significa hisopar a una niña de 6 años, que decía que se había caído en la rueda de una hamaca. O sea, sin ningún contacto o vinculación con los organismos que habían intervenido previamente para saber qué es lo que había ocurrido, qué habían valorado ellos, cuál era el contexto de la situación. O sea, es realmente de una gravedad esto, ¿no? Esto es lo que le cabe como responsabilidad al Ministerio Público de la acusación al tomar conocimiento de una sospecha de abuso, un proceder absolutamente irregular, gravísimo, y no solo eso, sino que sin tomar contacto con estos organismos que intervinieron previamente, deriva a esa niña en el término de 24 horas a ser entrevistada por otro organismo diferente, un servicio local de niñez municipal, que además casualmente es donde trabajaba la abogada personal de la fiscal del caso, ¿no? Por eso la abogada personal. La abogada personal de la fiscal del caso, que es la que toma la entrevista, y la toma la entrevista contrariando a la psicóloga que era la dupla en la intervención y que se negó a entrevistar a la niña porque consideraba que no era oportuno el momento y que era revictimizante. Y eso se declaró en el juicio, ¿no? Entonces... Ahí está el caso, claro, ahí está el caso, digo, para comprender qué es lo que se dice cuando se habla de investigaciones que en realidad lo único que pretenden es, de alguna manera, certificar lo que tal o cual cree que es lo que sucedió. Fernanda, muchísimas gracias por este contacto. Entonces, mañana a las 11, mañana 19 de diciembre, a las 11 horas, van a solicitar información, como los ciudadanos tienen derecho a hacerlo, respecto al tratamiento dado a denuncias presentadas desde el año 2021. Así que mañana vamos a hablar con responsables seguramente, estoy seguro que nos van a atender, de la legislatura de la provincia de Santa Fe, que conforman esa comisión de acuerdos, para saber si pudieron hablar, para ver del otro lado, a ver si lo toman o no lo toman. ¿Te parece? Perfecto, Pablo. Quiero contarte que algunos legisladores a los que pudimos hacerle llegar esta invitación se comprometieron a acercarse a la puerta donde vamos a estar presentes, así que bueno, esperamos realmente que sea la oportunidad de ser escuchados, ¿no? Así que confiamos en esta nueva instancia de pedido ante la legislatura. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Un abrazo grande.